una mañana tranquila en el pequeño pueblo de Saint-Finbel-de-Bonlieu, donde Laetitia Perret comenzó su jornada. Sin embargo, ese día, en la fría quietud de un invierno francés, algo cambió. Nadie podría imaginar que en pocas horas la vida de Laetitia se vería truncada de una forma brutal. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Laetitia Perret. Saint-Finbel-de-Bonlieu, un pintoresco pueblo ubicado en la región de Países del Loira, al oeste de Francia. Un lugar tranquilo con calles adornadas por casas de campo y rodeado por campos verdes que parecen contar historias de generaciones pasadas. La vida aquí transcurre a un ritmo pausado, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Es el tipo de lugar donde todos se conocen y donde cada rostro tiene una historia. En este entorno apacible vivía Laetitia, una joven de 18 años, con sueños y aspiraciones que la distinguían de los demás. A pesar de la calma que definía su hogar, Laetitia no era una joven común. Era conocida por su alegría contagiosa, su energía positiva y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Desde pequeña, había demostrado ser una joven ambiciosa. Sus sueños no se limitaban a lo que su pequeño pueblo le ofrecía. Con el tiempo comenzó a construir su propio futuro, deseando estudiar y explorar el mundo más allá de los límites de su pueblo. Sus amigos la describían como alguien decidida, inteligente y sobre todo generosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su naturaleza bondadosa la hizo querida por todos quienes la rodeaban. Laetitia vivía con su madre, su padre y sus hermanos, en una casa modesta, pero no escasa de amor. Aunque su familia no gozaba de grandes lujos, la calidez que compartían era suficiente para hacer de su hogar un lugar especial. A pesar de las dificultades de la vida, siempre fue una joven optimista que veía el futuro con esperanza. Sin embargo, como sucede en muchos casos, la vida de Laetitia estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La tranquila rutina de este pequeño pueblo nunca volvería a ser la misma. Era el 18 de enero del 2011, y como en cualquier otro día, Laetitia Perret salió de su casa. Tenía planes sencillos para ese día, nada que indicara que su vida cambiaría para siempre. Se dirigía hacia una cita, pero algo la retrasó. De repente, desapareció sin dejar rastro. Al principio sus amigos y familiares pensaron que se trataba de un simple demora. Pero cuando la noche cayó y Laetitia no regresó, la preocupación comenzó a sembrarse. Su madre angustiada intentó ponerse en contacto con ella, pero su teléfono no respondía. Un sentimiento de desasosiego empezó a envolver al hogar familiar. Al día siguiente, la familia decidió notificar la desaparición a las autoridades. La policía comenzó rápidamente la búsqueda de la joven, recorriendo las calles del pueblo, pero los días pasaron sin rastro alguno de Laetitia. La comunidad, unida en la preocupación, se ofreció a ayudar, pero cada intento parecía en vano. La angustia creció cuando la investigación comenzaron a encontrar indicios que apuntaban a algo mucho más oscuro. El coche de Laetitia fue hallado en un estacionamiento cercano, pero no había señales de ella en el interior. La policía comenzaba a temer lo peor, que no se tratara de una simple desaparición, sino de un crimen. A medida que avanzaban los días, la esperanza de encontrar a Laetitia con vida se desvanecía. El 1 de febrero los investigadores hicieron un hallazgo inquietante, los primeros restos que confirmaban el peor desenlace. Sin embargo, la búsqueda no terminó ahí. Durante semanas, las autoridades continuaron explorando distintas áreas, hasta que en abril lograron completar el hallazgo. Fue un proceso largo y doloroso, que dejó una profunda marca en la comunidad y en todos aquellos que siguieron el caso. El horror de lo sucedido dejó a todos sin palabras. Nadie podía imaginar que una joven tan llena de vida y sueños pudiera haber caído en las garras de un crimen tan atroz. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Y por qué? El caso de Laetitia dejó una marca profunda en la comunidad. Tras el macabro hallazgo de su cuerpo, la policía comenzó a reunir pistas y poco a poco el foco de la investigación se dirigió hacia un hombre, Tony Maylon. Tony, un hombre de 33 años, en el momento del crimen no era ajeno a las autoridades. Nacido en la ciudad de Nantes, Maylon había tenido un historial de problemas legales, incluyendo antecedentes de delitos menores,
pero nada que sugiriera la brutalidad que estaba a punto de cometer. A lo largo de los años, Mahlon había tenido una vida marcada por la inestabilidad y las relaciones complicadas. Había estado involucrado en varios altercados violentos, y su comportamiento errático había levantado sospechas en aquellos que lo conocían. Sin embargo, nadie podía prever que esta naturaleza oscura se manifestara de la manera más aterradora posible. Fue gracias a los testimonios de testigos y a una minuciosa investigación forense que Mahlon comenzó a ser vinculado con la desaparición de Leticia. Un amigo de Mahlon había sido la última persona en verle el día de la desaparición de Leticia, lo que lo puso en el centro de la investigación. A medida que se fueron descubriendo detalles, la policía encontró pruebas de que Mahlon había estado en la zona donde Leticia desapareció. El 20 de enero, 2 días después de la desaparición de Leticia, Tony fue arrestado. Durante su detención, no mostró remordimiento alguno, lo que inquietó aún más a los investigadores. A medida que la evidencia en su contra se acumulaba, la certeza de que él era el responsable se volvió inquebrantable. En el juicio que siguió, la magnitud de los actos de Mahlon se reveló. Las pruebas fueron contundentes y las declaraciones impactantes de testigos sobre su comportamiento y antecedentes marcaron el tono del proceso judicial. Las imágenes de la brutalidad del crimen y las revelaciones sobre el sufrimiento de Leticia estremecieron a la corte. Tras un juicio que mantuvo a la nación al borde de sus asientos, Tony Mahlon fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Leticia Perrier. Su crueldad y la naturaleza espantosa del crimen dejaron una huella imborrable en la sociedad. La condena de Mahlon fue un alivio para muchos, pero el daño ya estaba hecho. Leticia Perrier ya no podría volver, y las cicatrices de este crimen atroz seguirían marcando a su familia y a toda la comunidad. El brutal asesinato de Leticia no solo dejó una cicatriz profunda en su familia, sino que conmocionó a toda Francia. La magnitud del crimen, la brutalidad con la que fue cometido y la identidad del agresor, Tony, dejaron a la sociedad estupefacta. En todo el país el caso fue seguido de cerca y los medios de comunicación cubrieron cada detalle, creando un revuelo mediático que no daba tregua. La familia de Leticia, devastada por la tragedia, tuvo que enfrentarse no solo al dolor de perder a su ser querido de una forma tan cruel, sino también a la constante atención de los medios. Cada palabra, cada aparición pública se convertía en una prueba de fortaleza ante una tragedia sin igual. Los reportajes sobre el caso se sucedían uno tras otro, y cada vez que un nuevo detalle salía a la luz, el horror parecía aumentar. El pueblo, conocido por su tranquilidad, se transformó en el escenario de un crimen que todos querían entender, pero que nadie podría justificar. Pero lo que parecía un caso aislado de brutalidad no pasó desapercibido para las autoridades. El asesinato de Leticia provocó un cambio en la sociedad y en el sistema judicial francés. La magnitud del caso dejó al descubierto las fallas en el sistema de protección de víctimas y en el protocolo de detención preventiva. Francia en su conjunto se vio obligada a reflexionar sobre su sistema judicial. Se comenzaron a implementar reformas que buscaban garantizar una mayor protección a las víctimas y una revisión de las leyes de detención preventiva. El caso de Leticia fue el catalizador para una transformación que, aunque tardía, resultó ser esencial. Aunque el sufrimiento de Leticia no puede deshacerse, su muerte impulsó un movimiento hacia la justicia. El caso dejó claro que la sociedad no podría seguir ignorando las fallas en su sistema judicial, y la memoria de Leticia se convirtió en un recordatorio constante de la necesidad de cambio. El impacto del caso fue profundo, tanto en la sociedad como en el sistema judicial. Pero, ¿es este cambio suficiente? ¿Será esta tragedia la última de su tipo? En una sociedad que lucha por encontrar justicia, el caso de Leticia dejó una lección dolorosa pero fundamental. Aunque cerrado judicialmente, sigue siendo una herida abierta para todos aquellos que fueron tocados por su trágica muerte. La sociedad francesa, marcada por la brutalidad del crimen, no puede olvidar que detrás de cada caso como este hay una víctima, una familia destrozada y una comunidad que pierde su sentido de seguridad.